Hola, te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Juan. Bienvenido a una clase más de mi masterclass Uso de mis UDF favoritas. En esta ocasión vamos a ver la función EH que hace referencia a validar si una hoja existe en nuestro archivo de trabajo. Esta función o esta UDF o esta función definida por el usuario únicamente tiene un argumento y es únicamente el nombre de la hoja que queremos validar si existe, la que le tendremos que pasar por argumento, ¿verdad? Y la función nos retornará el valor de falso o verdadero si es que esta hoja existe. En caso de no existir, pues su valor, el retorno de el llamar a esa función nos dará un falso. Si la hoja existe, pues nos retornará el valor de true o el valor de verdadero. Entonces, sin más preámbulo, acompáñame al editor de código para que veamos eh, esta UDF, que la realidad es que es muy sencilla, creo que son 2 o 3 líneas de código, pero su uso definitivamente debería de ser obligatorio. Particularmente para mí lo es. Siempre antes de guardar o intentar guardar información en una hoja, siempre trato, perdón, siempre trato de validar el que esa hoja a la que quiero enviar los datos, pues realmente exista en el libro, porque puede que el día de hoy exista mi hoja contactos, pero el día de mañana puede que ya no esté. A lo mejor la borré por error, le cambié el nombre, no sé, pude haber hecho tantas cosas con esa hoja y resulta que, pues si la hoja no está, ¿verdad? Vamos a recibir una serie de errores. Muy probablemente si los errores no están personalizados o no están controlados en nuestro código, pues vamos a recibir unas alertas medio feas. Por lo tanto, con esta función vamos a poder personalizar el error que nosotros vamos a recibir. La función como tal no me va a retornar un error ni me va a retornar un mensaje diciendo que la hoja no existe o qué sé yo. La función únicamente me va a retornar el valor de falso o verdadero. Yo tendré que hacer, obviamente, la parte de saber si envío un mensaje personalizado o qué sé yo, ¿verdad? Al usuario final, a la persona que está utilizando la aplicación, para, pues, indicarle, ¿verdad? Si la hoja existe o no existe. Ahora, puede ser que la hoja, como mencionaba hace un par de minutos, puede ser que la hoja exista el día de hoy. Y puede ser que mañana o más tarde la hoja ya no exista porque se le cambió el nombre, porque se borró o por cualquier cosa. Entonces, la programación o el hecho de mandar llamar a la función, pues sería lo mismo si tienes esa UDF o no la tienes, ¿verdad? En caso de que la tengas, pues no vas a tener problema para guardar la información. En caso de que no la tengas, pues no vas a poder guardarla. El asunto aquí es la forma, ¿verdad? Y la sencillez con que podemos mandar validar esa parte y podamos ser un poquito más profesionales en la parte que mostramos a nuestros usuarios, ¿verdad? Y tener un poco más de control y ser más ordenados en la forma en la que programamos nuestro código en nuestro entorno de desarrollo de VBA. Entonces, ahora sí, acompáñame para que veamos, sin más preámbulo, ahora sí, el código, y demos una explicación un poquito más a fondo. Ok, ya me encuentro aquí en mi editor de código. Bueno, exageré, dije que como unas 3 o 4 líneas. La realidad es que son más líneas, pero pues digo, de entrada vamos a explicar un par de cosas. Primero vamos a ver cómo está definida esta función, y esta función, su nombre, como lo mencioné al principio en la introducción, es EH, que no es otra cosa nada más que el nombre corto para escribir o definir existe hoja. ¿De acuerdo? O sea que cuando yo mande llamar a esta función, pues es porque voy a validar
si la hoja que le voy a pasar por argumento, ¿verdad? Existe, quiero validar si existe en mi libro de trabajo. ¿Ok? Entonces, tiene un solo argumento que me pide el nombre de la hoja del tipo string, de modo que yo le tengo que pasar el nombre de la hoja, entre comillas, ¿verdad? Una cadena de caracteres, le tengo que poner el nombre de la hoja que quiero validar a ver si existe, y la función como tal me va a retornar un valor del tipo booleano. ¿Ok? Los valores del tipo booleano, recordemos, solamente pueden ser dos distintos. Solamente puede ser verdadero o solamente puede ser falso. True or false. Es lo único que me puede retornar esta UDF o esta función definida por el usuario. Ahora, ¿qué es lo que vamos a validar o qué tenemos que hacer? Pues mira, muy sencillo, el desarrollo de la UDF como tal, el desarrollo del código, es muy sencillo. ¿Qué es lo que he hecho en esta función? Pues simple y sencillamente es ah, recorrer cada una de las hojas, ¿verdad? Que hay en mi libro de trabajo. Tengo aquí, ah, vamos a quitar. Mm, Creo que esto me va a marcar algún error, porque si mal no recuerdo, tengo una UDF que se llama WS y solamente voy a cambiarle aquí y le voy a poner H para indicar que es una hoja. Por cada hoja en las hojas, o mejor dicho, una hoja del tipo worksheet, y le vamos a poner aquí que por cada hoja en este libro de trabajo, worksheets, en las hojas de este libro, vamos a comprobar. Y como aquí podemos caer en el error de, como distingue entre mayúsculas y minúsculas, lo que vamos a hacer es que vamos a convertir a mayúsculas el nombre, ya sea el nombre de la hoja que estoy recorriendo, porque estoy iterando, ¿verdad? Tengo un ciclo de for next, for each, para recorrer cada una de las hojas. Entonces, como voy a recorrer cada una de las hojas desde la primera hasta la última, el WS, perdón, no va a ser WS, dijimos que iba a ser H. El h.name se va a referir al nombre de la hoja, ¿verdad? Que estoy recorriendo, en este caso en la colección de hojas, y lo estoy convirtiendo a mayúscula y lo estoy comparando para ver si es igual con el nombre de la hoja que yo he pasado por argumento cuando mando llamar a esta función. Entonces, independientemente de que yo escriba el nombre de la hoja en mayúsculas o en minúsculas o como sea, aquí lo estoy convirtiendo a mayúscula para que sea mayúscula el nombre que estoy buscando y sea mayúscula también el nombre que estoy validando en ese momento cuando estoy recorriendo el ciclo. Entonces, si son iguales, o sea, es muy fácil esta función. Si las si la hoja que estoy revisando, ¿verdad? Es igual a la hoja que quiero validar si existe, pues simple y sencillamente la hoja sí existe, ¿de acuerdo? Porque recuerda que estamos validando. Si yo mando llamar a mi función, voy a poner por acá en la ventana de inmediato. Si mando llamar a la función EH, ¿ok? Abro paréntesis y me pide el nombre de la hoja. Si yo mando llamar a la función, perdón, a la hoja contactos, cierro paréntesis y le doy enter. Bueno, me va a decir aquí argumento no opcional porque tengo aquí mal esta parte de acá, debe ser H, porque le cambiamos el nombre a la variable. Ok, entonces si yo mando ejecuto en mi ventana de inmediato, puedes ver ahí que me retornó un verdadero. Ok, eso quiere decir que la hoja contactos sí existe. De modo que cuando llegó por acá, ¿verdad? Empezó a recorrer el ciclo y revisó la primera, a lo mejor no era, a lo mejor la segunda, la tercera, y cuando ya la encontró, ¿verdad? Pues asignó el valor de verdadero. Puedes ver que EH es el nombre de nuestra UDF, acá lo tenemos, ¿verdad? Y en este momento le estamos asignando un valor true y salimos del ciclo, este exit for nos va a llevar hasta acá, vamos a salir después del next, hasta por acá, y pues después ya sigue el final de la función. Entonces, si la hoja contactos fuera la primera que tenemos en la lista, pues al momento de recorrer la primera hoja, en ese momento terminaría y ya saldría, ya no revisaría las demás hojas, ¿verdad? En caso de que no fuera la primera, pues va a recorrerlo hasta que la encuentre. Y si al final, ya que recorrió todas las hojas, no la encontró,
¿verdad? Pues voy a cambiar el nombre de contactos, le voy a poner otra S al final. Entonces, ese nombre o esa hoja no existe, por lo tanto, me va a retornar un valor de falso. Quiere decir que esa hoja contactos con doble S no existe. Entonces, recorre todas las hojas y si no encuentra el nombre, pues no me va a dar, fíjate que en ninguna parte le estoy asignando un valor de falso. Probablemente te estás preguntando, bueno, si en ningún momento le asignó un valor de falso, ¿por qué es que retorna falso? Si aquí le asignó verdadero cuando la hoja sí existía, cuando la hoja no existe, ¿en qué momento le asignó el falso? Porque no lo veo por ningún lado. Bueno, el asunto, o mejor dicho, esto es porque cuando nosotros declaramos una UDF o una función del tipo booleano, a lo mismo que cuando declaramos una variable del tipo booleano, su valor original o su valor al momento de que nosotros la declaramos, su valor es falso. Esto quiere decir que si yo declaro, ¿verdad? Una variable, por ejemplo, si aquí yo le pongo dim y as boolean, no le estoy asignando un valor, pero automáticamente esta i va a ser igual a falso. Por defecto es como que la creo y al momento de que la creo, tiene un valor inicial y su valor inicial es falso cuando hablamos de una variable del tipo booleano o en este caso una función del tipo booleano. Por eso es que no necesito asignarle el valor de falso y únicamente como solamente puede ser falso o solamente puede ser verdadero, ¿verdad? O sea, solamente puede ser falso o verdadero, solamente puede tomar esos dos valores, cualquiera de esos dos valores, perdón. Entonces, si su valor inicial es falso, pues no hay necesidad que yo no le, que yo se lo ponga, ¿verdad? Digo, igual si le pongo acá abajo EH es igual a falso, pues no pasa nada. Pero la realidad es que no lo necesito. Automáticamente cuando encuentre la hoja le va a asignar un valor de verdadero, pero mientras esté dando vueltas y no encuentre la hoja, pues el valor de EH va a seguir siendo falso. Falso, falso, falso. Cuando encuentra contactos, le asigna verdadero y sale, ¿verdad? Por eso en ese momento me devuelve verdadero, pero si es una hoja que no existe, pues nunca va a llegar a la parte del verdadero, por lo tanto va a terminar el ciclo, va a salir, se va a terminar la función y como nunca le cambiamos el valor al valor original que era falso, pues entonces me va a retornar falso. Entonces, como puedes ver, eh, esta UDF es muy sencilla, es muy corta y su funcionamiento es muy, muy, muy sencillo, pero lo que puedes lograr con ella eh, te lo digo porque para mí es una de las funciones que sí o sí siempre la tengo que tener en mi lista de cualquier proyecto que voy a iniciar, de cualquier archivo que tengo que revisar para alguna subrutina o algo. Siempre la tengo ahí en mi lista de mis favoritas y las imperdibles o como tú le quieras llamar, las que no pueden faltar. Ahora, ¿cómo, cómo es que yo debería de utilizar esta UDF? Pues mira, te la voy a poner muy fácil. Voy a poner el ejemplo. Voy a ir para acá y tengo por aquí un formulario que se llama contactos. Ok, en este formulario que se llama contactos, pues yo tengo aquí obviamente eh, unos controles para guardar información de mis contactos. Ok, cuando yo ejecuto el formulario, pues tengo que rellenar toda la información para que la información que vaya a guardar se vaya a mi hoja contactos. Entonces, yo tengo que saber o tengo que validar, ¿verdad? Pues que esa hoja contactos realmente exista porque pues yo lo que pretendo es guardar información eh, dentro de esa hoja, en este caso dentro de la hoja contactos. Entonces, si yo no tengo manera de saber o no tengo manera de validar y voy a venir por acá y voy a agregar un módulo y le voy a poner, no, le voy a poner ejemplos. Y voy a poner aquí, por ejemplo, sub y le voy a poner EH01. Entonces, mira, tengo mi hoja contactos que tengo por acá y tengo de la A a la E donde guardo la información de los contactos. Entonces, vamos a hacer una prueba
de manera rápida solamente para que veamos lo que necesitamos hacer o cómo deberíamos de utilizar esta función. Entonces, si yo quiero guardar información en la hoja contactos, ¿verdad? Yo pudiera hacer pues algo muy sencillo. Yo le puedo decir ws contactos.range y voy a ponerle acá igual y le voy a poner date para que me envíe la fecha, pero lo vamos a ir a hacer a C10, ¿ok? A C10. Vamos a ponerle por acá C10. Entonces, si yo hago esta parte, pues en teoría no debería de tener ningún problema. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño, así para que podamos ver. Si yo hago esta parte de por acá y ejecuto, le estoy diciendo que en la hoja contactos, WS es una UDF que tengo que se llama WS para hacer referencia de una manera más corta a una hoja y no tener que poner this workbook.worksheets y toda esa parte, ¿no? Por eso es que lo tengo en una UDF. Ahora, pues yo le estoy diciendo que en la hoja contactos, que en el rango C10, que es en la parte justa en la cual estoy posicionado ahorita, me escriba el valor de la función date, que en este caso pues es la fecha actual. Si yo ejecuto, no tengo ningún problema. Ahí la tengo, ya se me puso el 12/7 del 2023. Pero, ¿qué pasa si en lugar de contactos yo le puse contactos, no sé, se me fue una S de más y le puse con doble S? Ok, voy a poner aquí el 11. Vamos a decir que lo quiero poner en la C11. Eh, Ejecuto y mira lo que me dice. Me dice subíndice fuera de rango. Y esta parte a lo único que se refiere es que pues el rango que estoy buscando, que en este caso el rango es la hoja contactos en la celda C11, ¿verdad? No existe. Eso es lo que este mensaje me quiere decir. El error 9 en tiempo de ejecución se refiere a que el subíndice está fuera de rango o que la dirección a la que quiero ir, ¿verdad? Conformado por la hoja, por la celda y bla, 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 la columna y la fila, no existe, no lo puedo encontrar, por eso me marca un error. Puede que C10, C11, perdón, sí exista, pero la hoja contactos no existe. Entonces, si la hoja contactos no existe, pues tampoco puede existir C11 porque no tiene dónde existir. Entonces, pero a lo que voy con esta parte es que lo que yo particularmente hago, ¿verdad? Para evitar este tipo de errores, siempre que quiero guardar información o siempre que quiero validar alguna información de una hoja, ya sea que vaya y guarde o deposite información en una hoja o que quiera obtener información de una hoja para consulta o para cualquier otra cosa, trato siempre de asegurarme, ¿verdad?, de que esa hoja exista en los trabajos que yo hago para mí, en los trabajos que hago por encargo, en las clases, en todo. Trato de siempre poner un mensaje al usuario, en el caso de que esa hoja no exista, decirle, hey, la hoja a la que estás intentando guardar información no existe. La hoja de la que pretendes obtener información o de la cual quieres obtener información de un reporte no existe. Entonces ya le doy más pistas porque aquí solamente me dice que ocurrió un error y me dice que su índice fuera de rango, pero no me dice qué es lo que está ocurriendo. Entonces, a ciencia cierta, no sé si yo no conozco mucho o no tengo el conocimiento suficiente como para saber a qué se refiere ese error, pues me la voy a pasar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no voy a saber a qué se refiere. Muy probablemente la persona, si tú le mandas el error a la persona que desarrolló la aplicación, te va a decir, mira, pues es que le vas a decir, me aparece este error y te va a decir, mándame una captura de pantalla y él se va a dar cuenta a lo mejor, ¿sabes qué? Mira, pues es que la hoja se debe de llamar contactos, porque aquí estamos hablando de que la persona, el usuario final, pues no va a modificar el código, o en teoría no debería de modificar el código, ¿verdad? Pero el usuario final a lo mejor sí puede modificar el nombre de la hoja. Entonces, si el usuario final modifica el nombre de la hoja, entonces van a surgir este tipo de errores, pero cuando este tipo de errores surjan, si es que lleguen a surgir en algún momento, lo ideal es que tengas el control y que le puedas mostrar una
información, una notificación o un mensaje, ¿verdad? Indicándole de qué es lo que está pasando. ¿Por qué no se pudo guardar la información si es que no se pudo guardar? Entonces, esa es la parte de la que nos vamos a valer para el uso de esta UDF. Ahora, como te mencionaba al principio, no es que no lo puedas hacer de otra manera, lo puedes hacer, pero creo yo que cada vez que quieras enviar información a la hoja vas a tener que estar validando, ¿verdad? Hacer un ciclo, recorrer para ver si la hoja existe o en su defecto que tú puedas simplemente poner un controlador de errores, pero el controlador de errores te va a marcar este error, ¿verdad? Y tú vas a tener que decir, ah, ok, si ocurre el tiempo, el error 9 en tiempo de ejecución, pues se debe a que a lo mejor está mal el nombre de la hoja o a lo mejor está mal la referencia que estoy poniendo con el uso ya de la UDF, ¿verdad? De la UDF-EH, vamos a ser más específicos porque vamos a saber exactamente si la hoja existe o no existe. Entonces, vamos a ver entonces lo que haríamos si tenemos esta ejemplo o este escenario que estamos viendo donde tenemos una hoja que no existe, pero no queremos que nos muestre este error feo. Entonces, ¿cómo le haríamos? Entonces, vamos a ver esa parte. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer aquí es hacer una validación. Si existe hoja, que es en nuestra UDF, ¿verdad? ¿Y cuál es la hoja que queremos validar? Le vamos a poner acá, contactos, porque así se llama mi hoja, ¿verdad? Es igual a true, entonces escribimos en if. Ok, pero aquí le voy a poner el nombre correcto. En caso de que yo quisiera hacer una prueba para que me marque el error, pues el error debería de ser que yo modifique el nombre de la hoja, ¿verdad? Para que esta parte me marque el error. Entonces, si la hoja existe, mira cómo le estoy diciendo aquí. Recuérdate que en la función, cuando la hoja exista, va a ser igual a verdadero. Entonces aquí le estoy diciendo, esta parte se va a ejecutar sí o sí, ¿ok? Se va a ejecutar sí o sí. Después de que se ejecute esto, se va a comparar el resultado. Recuerda que esto solamente puede ser falso o puede ser verdadero. Después de que se ejecuta, que obviamente pues ocurre en milésimas, millonésimas de segundo, se va a comparar el resultado de esto con true. Entonces, si esto es igual a esto, entonces quiere decir que la hoja sí existe, por lo tanto, pues vamos a proceder a guardar la información, ¿verdad? En caso contrario, vamos a ponerle por acá, como solamente puede ser falso o puede ser verdadero, entonces en caso de que no sea correcto, pues quiere decir que la hoja no existe y le vamos a decir la hoja no existe. Y bebé crítica, le vamos a ponerle aquí. Y mira, y si yo hago esta parte de acá, le voy a decir la hoja no existe, ¿verdad? Y a lo mejor el error va a ser muy genérico porque pues a lo mejor si la hoja no existe, a lo mejor la persona, pues cuando se comunique con el desarrollador, le va a decir, oye, pues es que me está saliendo un error de que la hoja no existe. Ok, pero ¿qué hoja te dice? No, pues no sé, solamente me dice que la hoja no existe. Ok, ¿en qué transacción estás o qué es lo que estás haciendo? No, pues estoy guardando contactos. Ah, ok, es la hoja contactos. Entonces van a tener que ocurrir una serie de preguntas, ¿verdad? Para poder llegar al dato final. Ahora, entre más control tengas, pues obviamente es mejor. Entre más estructura tengas, es mejor porque es más fácil hacer cambios y demás. Para mí, lo ideal sería tener una variable del tipo H, perdón, una variable H del tipo string, ¿verdad? Y poner aquí que H es igual a contactos, que es el nombre de la hoja. Entonces, valido, en lugar aquí de contactos, pongo la letra H, ¿verdad? Y acá pongo lo mismo, pongo la H y pongo contactos, ¿verdad? Aquí yo le estoy poniendo la H, pero tú le puedes poner nombre de la hoja, base de B de contactos, como tú quieras. Solamente es una variable para identificar el nombre de la hoja, pero que no tengas que estarlo escribiendo por acá tantas veces y que al final, acá donde le vas a enviar el mensaje a la persona de que la hoja no exista, la hoja no existe, perdón, puedas darle un poco más de información. Entonces aquí le pondríamos la hoja y pondríamos concatenamos con H, que es el nombre de la hoja, ¿verdad? Y le vamos a decir así. La hoja y el nombre de la hoja no existe. De esta manera la persona ya va a saber exactamente cuando el error ocurra,
ya vas a obtener el dato completo y le va a poder llamar a la persona de sistemas o a la persona que desarrolló la aplicación, o en este caso a lo mejor tú, va a decir, ah, mira, la hoja que no existe es esta, me marca error. Entonces ya tendrías que revisar si realmente la hoja no existe, si a lo mejor existe como tal, porque tú sabes que es esa, pero a lo mejor le cambiaron el nombre, le agregaron una S más, le quitaron la S, qué sé yo, cualquier cosa que pudiera ser. Entonces, volviendo a a la parte del ejemplo, si yo ejecuto esta parte por acá, vamos a poner esto un poco por acá para que podamos ver. Eh, si yo ejecuto esto, pues lo que va a pasar es que como la hoja sí existe, ¿verdad? Pues me va a ejecutar esa parte. Solamente quiero C11, C11. Ok, C11. Lo ejecuto y me dice la hoja con, ah, ok, le escribí mal. La hoja con, me faltó la A, no existe. Entonces, como puedes ver, no lo hice intencionalmente, la realidad es que se me fue, se me pasó una letra, pero puedes ver ahí el error. Ahora me dice la hoja, pues en este caso la hoja que yo le puse ahí me dice que no existe. La voy a corregir, es contactos. Entonces en este caso sí debería de guardármelo, ahí me lo puso ya en C11, ya me puso la fecha. Ahora, la parte que yo decía era que yo tendría que venir a modificar acá contactos, la hoja en este caso, haciendo la parte de que si el usuario modifica el nombre de la hoja, ahora ya tenemos la hoja contactos con doble S. Y como yo tengo por acá en mi código contactos de manera normal, ¿verdad? Si yo intento guardar la información, me dice, mira, la hoja contactos no existe. Y aquí yo le puedo ya poner más información, ¿no? La hoja contactos no existe, la información no se puede guardar, favor de contactar a al desarrollador, a la persona de sistemas, al administrador, lo que tú le quieras poner, ¿ok? Y básicamente en esto se basa, ¿verdad? De esta, ah, el uso de esta UDF. Ahora, no necesariamente siempre vas a tener que enviar un mensaje y esa es la parte que muchas veces se complica mucho. No necesariamente vas a tener que enviarle un mensaje a la persona, ¿verdad? Cuando la hoja no exista. ¿Por qué? Porque probablemente tu rutina o tu código, la parte del proceso que estás desarrollando, lo que estás haciendo, lo que estás programando, pues a lo mejor no necesitas avisar al usuario que la hoja no existe. A lo mejor si la hoja no existe, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo que que tienes el formulario y que vas a guardar un contacto, pero es el primer contacto que vas a guardar. O sea, no tienes absolutamente nada, vas a iniciar de cero, pero pues obviamente antes de guardar lo que quieres ver es que la hoja perdón, contactos exista. Si la hoja no existe, a lo mejor lo que quieres hacer es agregar una hoja nueva y asignarle el nombre de contactos y ponerlos encabezados. O sea, es algo que se me está ocurriendo ahorita. Y entonces a lo mejor no tendrías que avisarle a la persona que no existe la hoja. Lo que tendrías que hacer en ese caso, voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿ok? Lo que tendríamos que hacer en este caso, este sería el segundo ejemplo del uso de esta UDF y la copié y voy a hacer unos cambios por acá. Vamos a poner el ejemplo que quiero poner la hoja, no sé, ah, tipo de cambio. Vamos a decir que todos los días debo de capturar el tipo de cambio para las diferentes transacciones que utilizo. Debo de tener pues el tipo de cambio del peso, del dólar y del euro, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, mi hoja se debe de llamar tipo de cambio. Entonces, ah, vamos a ver, vamos a suponer que es la primera vez que yo le tengo que entregar la aplicación o la aplicación o el programa al usuario final y pues la primera vez a lo mejor la hoja tipo de cambio no existe, ¿ok? Es una suposición. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y este ejemplo es única y sencillamente para que puedas ver que la UDF
no necesariamente la tenemos que usar siempre enviando una alerta al usuario de que la hoja no existe, porque se lo estamos enviando en este caso porque es necesario que la persona sepa que no puede guardar los datos porque la hoja no existe. Pero como decía, en otras ocasiones o a lo mejor en otras partes de nuestra aplicación, el uso de esta UDF va a ser necesario, pero no le tengo que decir a la persona mediante un MSG Box, ¿verdad? Que la hoja no existe. Entonces, hablando de que debo de tener una hoja tipo de cambio porque es donde voy a guardar todos los días, pues supongamos que yo tengo un botón al que le hago clic para guardar el tipo de cambio, ¿verdad? A lo mejor se me abre un formulario y pongo la fecha y pongo el tipo de cambio del dólar, de Estados Unidos y del euro, por poner un ejemplo. Pero lo que quiero hacer es que cuando esa persona vaya a guardar la información, ¿verdad? Que primero revise si la hoja existe. Y si la hoja no, bueno, si la hoja existe, pues que guarde la información. Si la hoja no existe, que primero vaya y cree esa hoja, ¿verdad? Le ponga lo que le tenga que poner y después entonces proceda a hacer la parte que sigue. Entonces, lo primero que se me ocurre es que, pues, la hoja que vamos a validar se llama tipo de cambio, ¿ok? Validamos si la hoja existe. Si la hoja existe, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a ponerle, bueno, vamos a decirle aquí que si la hoja existe, rutina para porque no nos vamos a meter en tanto, para guardar los tipos de cambio. ¿Ok? Pero si la hoja no existe, pues no quiero avisarle a la persona que no existe, porque el encargo de la persona que ahora sí que me dio este trabajo, me dijo, hey, yo no quiero que le avises a la persona que el tipo que la hoja no existe, donde va a guardar el tipo de cambio. Quiero que el programa, si la hoja no existe, cree una hoja nueva y le ponga el nombre de tipo de cambio y que entonces después la persona ya pueda guardar la información. Entonces, lo que se me ocurre a mí aquí es que entonces, si la hoja existe, va a entrar aquí. Si la hoja no existe, entonces va a caer por acá y aquí le ponemos la hoja no existe. Procedemos crearla, a crear y renombrar la hoja. ¿Ok? Entonces aquí lo que podríamos hacer podría ser WS, no, WB punto worksheet .add. Ok, W es otra UDF que tengo para hacer referencia a this workbook, que es el objeto, este libro de trabajo en el cual estamos trabajando, ¿verdad? Y mediante la propiedad worksheets, me voy, ¿verdad? Hasta el método add, que lo que va a hacer es que me va a agregar una hoja nueva. Cuando, cuando yo ejecute este procedimiento, si la hoja tipo de cambio no existe, lo que va a pasar es que va a agregarme una hoja nueva, ¿verdad? Y al momento de que me agrega una hoja nueva, me posiciona en esa hoja, me manda a esa hoja y vamos a hacer un ejemplo, tipo de cambio no existe, como puedes ver, estamos posicionados en la hoja contacto, tipo de cambio no existe, de modo que si yo ejecuto este procedimiento, al no existir la hoja tipo de cambio, pues automáticamente se va a crear una hoja nueva y me va a enviar a esa hoja, me va a posicionar en esa hoja, la va a poner activa. Mira, voy a poner el ejemplo, aún nos falta todavía para terminar este ejemplo, pero la voy a ejecutar para que veas. Le doy clic en OK y mira cómo me agregó la hoja 1 justo después de la hoja en la que estaba posicionado, que en este caso era en la hoja contenido, y me puso, no es cierto, no estaba en la hoja contenido, estaba en la hoja contactos, me la puso antes a la hoja contactos y me posicionó en esa hoja. De modo que ya vimos que si la hoja tipo de cambio no existe, ya nos está agregando una hoja nueva. Ahora, voy a borrar la hoja 1 y lo que voy a hacer es que una vez que ya estoy posicionado, ¿verdad? Ya se agregó la hoja y me dejó en esa hoja. Yo sé que cuando agrego una hoja nueva mediante código, me va a posicionar en esa hoja. Entonces lo que voy a hacer ahora es que le voy a decir eh, active worksheet.name. Le voy a decir que se llame H. Recuerda que H, active, creo que nada más es Active Sheet, Active, ActiveSheet.name. Ok. Este,
Como ya me dejó en la hoja, le agregué, me dejó en la hoja nueva, entonces mediante ActiveSheet la propiedad name se la pongo, la igualo o le digo que va a ser igual a lo que tengo en H, que va a ser tipo de cambio. Entonces en ese momento le tendría que renombrar el nombre de la hoja. Vamos a ver si es cierto. Entonces si yo ejecuto, recordemos que la hoja tipo de cambio no existe, por lo tanto me debería de crear esa hoja, me debería de llevar a esa hoja y le debería de cambiar el nombre. Si yo ejecuto, mira cómo ya se agregó la hoja y ya se le puso el nombre tipo de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ya vimos que el uso de la función EH no solamente me sirve para yo enviar un mensaje de que la hoja no existe, ¿verdad? Si existe, puedo hacer algunas cosas. Si no existe, le puedo enviar un mensaje y avisarle que no existe, pero en algunas ocasiones no va a ser necesario que la hoja, perdón, que yo le envíe a que yo le envíe a la persona, ¿verdad? Un mensaje diciéndole que la hoja no existe. Dependiendo de las circunstancias y de las necesidades que tengamos en lo que estamos desarrollando, muy probablemente vamos a decidir irnos por un lado o por otro, ¿verdad? Dependiendo del resultado de mandar llamar a la función EH. En este caso hemos visto el ejemplo de que si una hoja no existe, la podamos crear y, por ejemplo, puedo poner acá arriba, inicio, una etiqueta, inicio, y lo que puedo hacer aquí es que una vez que yo haga esto por acá, le digo go to inicio y este, automáticamente cuando venga esta parte de por acá, pues entonces aquí debería decir, vamos a poner un ejemplo del MSG Box. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando de que no siempre enviamos un MSG Box, ¿ok? Este MSG Box es solamente para indicar que la hoja existe, procedemos a guardar los datos, que no lo vamos a hacer, no lo vamos a programar, simplemente es un ejemplo. Y le vamos a poner bebé exclamation. Eh, de modo que cuando yo entre la primera vez, si la hoja no existe, pues no me va a dar este mensaje, me va a llevar primero para acá y luego va a venir para acá, se va a regresar y luego me va a dar este mensaje y va a terminar. Vamos a ver el ejemplo. Voy a borrar la hoja tipo de cambio, eliminamos, vamos al código. Recuerda que como la hoja no existe, va a pasar. Aquí no va a hacer absolutamente nada, ¿ok? Porque la etiqueta únicamente me va a servir para cuando yo lo envíe hacia allá. Aquí tampoco va a pasar nada, simplemente se le va a asignar, bueno, sí va a pasar, se le va a asignar tipo de cambio a la variable h, va a comprobar que la hoja exista, no va a existir, por lo tanto no me va a mandar este mensaje. eh, Va a venir para acá, va a agregar una hoja, me va a posicionar en ella, le va a cambiar el nombre y después de que le cambie el nombre, me va a mandar a la etiqueta inicio que va a ser por acá, luego va a empezar otra vez, ¿ok? Y va a ser la parte de la hoja existente. Entonces, si yo ejecuto, ¿verdad? Ahora me dice, la hoja existe, procedemos a guardar los datos porque ya creó la hoja. Y ahí tienes dos ejemplos de cómo podemos utilizar esta UDF llamada EH, un nombre corto, un nombre muy sencillo, ¿verdad? Que aquí dice validar si la hoja existe antes de hacer cualquier cosa en nuestra app desde VBA es algo imprescindible. Entonces veíamos que si nosotros queremos guardar información en una hoja, lo ideal es que primero validemos, ¿verdad? Si esa hoja existe, pero también en ocasiones, ¿verdad? O sea, casi por lo regular siempre vamos a guardar información en una hoja, pero también en algún momento puede que yo tenga que sacar o ir a buscar información en una hoja, ¿verdad? Y en ese momento también cuando yo quiera buscar, pues también tengo que validar si esa hoja existe, porque como decía, lo más fácil sería simplemente apuntar a una hoja y lo que puede pasar es que, pues si no existe, me mande el error ese feo que veíamos, ¿verdad? Pero si nos adelantamos o vamos un poco más allá, somos más proactivos, ¿verdad? Hacemos uso de la función EH, primero validamos si la hoja existe y si existe, pues entonces hacemos lo que tenemos que hacer y si no existe, le mandamos a la persona un mensaje. La diferencia va a ser una línea
de código, ¿verdad? Va a ser la que me va a ayudar a darle presentación a mi aplicación y a tener un poco más de control de ella. ¿Por qué una línea de código? Porque la UDF es cierto que tiene más de 10 líneas de código, pero esa la vas a tener en el módulo, no la vas a tener que a estar escribiendo a cada rato ni le vas a tener que estar haciendo modificaciones. La línea de código a la que yo me refiero, pues va a ser la línea de código esta, en la que haces la comprobación. Y esta línea de código, al momento de hacer esta validación, te va a permitir tener el control de lo que vas a hacer, ya sea que le muestres un mensaje a la persona si la hoja no existe o que te vayas por otro camino si la hoja que estás queriendo acceder o a la hoja que estás queriendo enviar datos o de la cual estás queriendo obtener datos no existe, pues entonces o muestras un mensaje o puedes irte, ¿verdad? A otra subrutina, hacer otra cosa o qué sé yo. Entonces, aquí tienes una UDF más. La función EH para validar si una hoja existe en nuestro archivo de trabajo, en nuestro libro de trabajo, y en base a ese resultado, en base a el resultado falso o verdadero que nos retorna el uso de esta función, podremos determinar entonces qué hacer en nuestro código. Te veo en la siguiente UDF favorita. Hasta pronto.